Listo, chicos. Bueno, esta lección de hoy es supremamente importante. Yo no sé si yo estoy diciendo esto en todas las clases, pero no sé, es que hay ciertas cosas que yo digo que son esenciales para uno poder entender qué es lo que pasa cuando uno canta, yo por qué estoy sintiendo esto, que se mueve acá, se mueve hacia esta parte, no. Pero entonces se entiende mejor cuando uno ve, pues uno no va a ver dentro de su cuerpo, pero al menos sí con imágenes y con algunos videos. Rápidamente, anatomía del canto. Normalmente nos enseñan que aquí es donde sucede el canto y obviamente en la cabeza. Pero bueno, vamos a ver estos músculos porque son importantes a la hora de cantar, los que vamos a ver hoy. Bueno, los suboccipitales son este grupo muscular que hay acá, que son los que permiten que nosotros llevemos la cabeza hacia atrás o hacia adelante desde la parte cervical. Y son los que se molestan cuando estamos en una posición de llevar la cabeza hacia el frente y hacia abajo. Bueno, esta zona cuando está tensa y cuando está con dolor, pues muchas veces incide también en los demás músculos que están más abajo, que ya los vamos a ver más adelantico. Cuando, bueno, lo voy a poner desde mi perspectiva. Cuando yo voy a hacer estiramiento, si yo no hago un poco de ejercicios acerca del cuello y no masajeo mis músculos de la cabeza, yo siento más adelante que no voy a tener la apertura de la cavidad nasal que yo quiero. Eso incide muchísimo. Y tengan en cuenta esto, lo voy a repetir ojalá varias veces, y es que cada músculo, cada activación del músculo incide en su grupo muscular de alguna u otra manera. Puede que no de una manera muy directa, pero sí incide. En algunos casos incide mucho más directamente de lo que uno pensaría y por eso a veces nos tensionamos tanto en lugares que uno no creería, pero sí. Entonces, por ese motivo, cuando yo no estoy con mis músculos de la cabeza activos, no siento realmente que esté ocurriendo todo lo que yo necesito en esas cavidades. Miren que también todos estos músculos de orbicularis oculi también me sirven. Necesito masajearlos también. Y obviamente todos los del maxilar, el masseter, eh, los cigomáticos, que es de lo que yo siempre hablo, los cigomáticos. Estos cigomáticos yo necesito llevarlos un poco hacia arriba, lo mismo las cejas, hablando del orbicularis, para poder que me genere como una malla abierta para poder tener los músculos activos. Entonces, bueno, si me pongo a hacer caras raras, chicos, para poderlo explicar tengo que sentirlo. Bueno, eso en cuanto a los músculos de la cara, de la cabeza y del cuello, digo de la nuca. Importantísimo, los músculos de la lengua. La lengua tiene un montón de músculos. Esos músculos inciden en la movilidad de toda la lengua y la lengua tiene movimientos muy complejos. Si ustedes se ponen a mirar, pues los movimientos de los músculos que están en los brazos son muy sencillos. Simplemente se estira, se recoge. O a veces se mueve, por ejemplo, estos músculos de acá de manera rotativa y ya.
o permiten que el brazo o el antebrazo se mueva de manera rotativa y listo. En cambio, la lengua se mueve tanto de manera rotativa como que se va también hacia atrás, se puede retorcer, se puede encoger, se puede alargar. Entonces ocurre de todo y necesita una gran cantidad de músculos para realizar todos esos movimientos. Miren la lengua desde donde parte. Parte desde la laringe. Si nosotros tenemos tensa la lengua, esto va a incidir en gran medida en la laringe. Y nosotros muchas veces dejamos la lengua quieta, ahí sin, como si no existiera, cuando gracias a la lengua es que nosotros podemos pronunciar nuestras vocales. Si no tuviéramos lengua, las vocales no existen. Y piensen, todo lo que ustedes cantan tiene vocales, a menos de que canten música contemporánea. Y la música contemporánea de todas maneras también necesita la lengua, muchísimo. Ok, entonces miren, la lengua, tenemos que hacer ejercicio de lengua para poder que no se tensione nuestro canto, para poder articular bien, para tener una buena dicción y para evitarnos muchos problemas a corto, mediano y largo plazo en el canto. Lo que yo les explicaba a algunos, en algunas clases de estas, es que aquí está el ápice de la lengua, el dorso de la lengua y la parte anterior de la lengua. Entonces, a veces nosotros sentimos una tensión total de la lengua cuando es desde acá, desde el ápice, que se tensiona. A veces no la sentimos tan tensa y si sentir la lengua tensa no quiere decir que está tiesa del todo. Por eso uno mueve la lengua y dice, pero si yo la puedo mover. La cosa es que hay grados de tensión que nos impiden hacer ciertas cosas que necesitamos hacer en el canto. Entonces, y ya cuando la parte anterior está tensa y el resto no, eh, como que no identificamos bien dónde está el problema y creemos que siempre es la mandíbula o creemos que el problema está siempre en la laringe. Y claro, tiene que ver con la laringe porque pues la lengua está unida a la laringe, pero no, o sea, ciertamente no tiene que ser así. A veces solamente es la lengua y el grado de tensión se disminuye un poco a nivel de esternocleido, de aritenoides. Bueno, ya lo veremos. Ok, aquí está la laringe. Vamos como bajando, ¿cierto? La laringe es un órgano muy complejo. Está compuesto de varios huesos, tejidos, músculos que nos permiten tanto proteger las cuerdas vocales o los pliegues vocales y permiten que nosotros podamos respirar, la laringe, todo ese compendio. Bueno, aquí tengo un videito de Are, que no lo voy a poner ahora, lo pueden ver, como ustedes ya tienen la diapositiva, lo pueden ver desde el minuto 5, segundo 20. Explican algo súper bueno acerca de cuál es la funcionalidad de la laringe, algo que yo ya hablaba en otra clase, pero no vamos a redundar en eso. Entonces, bueno, aquí está la laringe. También debemos ser muy conscientes de dónde está realmente la laringe. O sea, no está sola ella, está acompañada, o mejor dicho, está adherido a ella la glándula tiroides, que es supremamente importante para nosotros porque regula muchas de las enzimas que se producen a la hora del crecimiento, de, bueno, muchos procesos muy complicados. Cuéntenme en WhatsApp o en alguna parte cuando ustedes tengan, no sé, familiares que sufran de algún tipo de complicación en la glándula tiroides y me van a decir eso cómo incide en la voz. Bueno,
como ven aquí, entonces está adherido a la laringe en la parte inferior y la tráquea en la parte superior. Bueno, aquí tenemos el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que es flotante. ¿Qué quiero decir con esto? El hueso hioides no está unido a otros huesos que lo sostengan. Por eso se llama flotante o se le da la característica de flotante. Él sí está unido a otros músculos para poder darle movilidad a la laringe. Vamos a ver cuáles son esos músculos. Y de hecho, pues, aunque, aunque la nomenclatura de esos músculos es un poco larga, a veces, solamente en el caso del esternocleidomastoideo, me parece que tiene mucho sentido. Entonces tenemos el músculo homoioideo. Es un músculo que viene a unir a la parte del omóplato hasta el hueso hioides. Ese músculo nos permite darle movilidad a la laringe desde el omóplato. Por eso debemos hacer el estiramiento también muy específicamente en los hombros y en el cuello. Ese musculito cuando se tensiona es bien maluco. Yo no sé, pero cualquiera que tenga alguna experiencia de que le duele por acá y que luego le duele acá o que siente que algo lo jala hacia atrás o hacia adelante y no sabe a qué se debe esa tensión, ahí lo tienen, el músculo homoioideo. Ok, también tenemos el músculo esternoioideo. Es otro músculo que está unido al hueso hioides, pero desde el esternón. Entonces es el músculo que nos permite bajar la cabeza, subir la cabeza, entre otros, ¿cierto? Pero es uno de ellos. También es el músculo que permite que la laringe baje o suba. Súper importante. Por eso también es que cuando en algún coro o aquí mismo yo les digo o alguien les dice que cuando tienen que hacer este movimiento de calentamiento y cuando estén en la parte de arriba, tienen que abrir la boca, porque ese músculo se puede resentir y es muy peligroso que le den espasmos o cosas de este tipo. El esternocleidomastoideo también es importante, aunque no está unido al hueso hioides, porque también nos permite una movilidad de la cabeza hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, además porque es el músculo que sostiene la cabeza prácticamente. Súper importante y este músculo creo que lo conocemos todos o la mayoría porque nos lo han enseñado como, como un trabalenguas. Bueno, vamos bajando. Estoy hablando de los músculos que inciden directamente en el canto, porque claro, se me quedan en el tintero muchísimos, pero pues no nos podemos poner a hablar absolutamente de todos. Entonces, miren, el esternocleidomastoideo está unido al esternón y también otros músculos están unidos a los músculos intercostales. ¿Qué son los músculos intercostales? Son los que permiten la movilidad de cada una de las costillas, pero entonces de manera conjunta. Es un grupo muscular de estos que son complejos porque permiten que al flexibilizarse otro órgano pueda movilizarse, que es los pulmones. Bueno, estos músculos de abajo ya los vamos a ver. Aparecen ahí porque ustedes ya van a estar entendiendo que todos estos grupos musculares tienen que ver unos con otros. No se pueden ver de manera aislada. Es por eso que yo siempre les digo, no veamos el apoyo como que tengo que mover un músculo.
No es así, porque tendría que moverlos todos los músculos que inciden en el canto y para hacerlo eh, necesito activar el producto, que es el soplo. Entonces, si yo le digo a mi cerebro, oye, necesito soplar o necesito mover mi aire, entonces el cerebro dice, ah, o sea que necesitamos hacer esto. Ok, lo vamos a hacer. Lo que quiere decir que, bueno, a partir de desde que empecé hasta que termine, quiere decir que el diafragma no es el centro del canto, como nos han hecho pensar siempre. El diafragma es parte muy importante, pero no es el centro del canto. Por eso el hecho de que a uno le digan cante desde el diafragma, a mí me parece un poco absurdo, porque pues entonces tendríamos que decir, oye, pero es que yo ya utilizo el diafragma desde que nazco, desde que nací lo estoy utilizando, no me digas cómo utilizar el diafragma porque él ya está grandecito. Entonces, bueno, de todas maneras conozcámoslo un poco. Él es un músculo que no se mueve de manera voluntaria. Es un músculo reflejo. Quiere decir que los pulmones se hinchan de aire, se inflan, y el diafragma lo que hace es responder a ese movimiento. Lo mismo, si los músculos de acá del recto y los que ya vamos a ver hacia abajo se activan, empujando los órganos hacia arriba, pues entonces él va a reaccionar hacia abajo o se va a dejar llevar si los pulmones lo permiten. En ningún momento yo puedo decir voy a mover el diafragma. Eso no funciona así. O por sí solo así no funciona. Y esto sucede porque el diafragma, como ustedes ya seguramente lo intuyen, pues está unido también a otros músculos. Por ejemplo, yo creo que cuando yo conocí este músculo, yo dije, no, tengo que tatuarme este nombre. Y mis compañeros de canto que vean este video van a decir, ay, sí, yo me acuerdo. Bueno, entonces es muy chévere haber conocido este músculo. ¿Por qué? Porque es el músculo que une la pelvis, la columna, está adherido también a parte del diafragma y las costillas. Es un músculo muy largo y complejo también porque es el músculo que nos permite estar de pie, pero también agacharnos, pero también girar, pero también un montón de cosas. Además, como es un músculo que está adherido a la columna, pues por ahí pasan nervios. Entonces, em, pues les voy a hacer como una especie de spoiler, o spoiler no, de les voy a arruinar su romanticismo. Este es el músculo responsable de las famosas mariposas en el estómago, porque ahí, aquí o por acá, es donde sentimos que algo como que se mueve cuando vemos a la persona que nos gusta, cuando le decimos te amo, te quiero, quiero ser tu novia o tu novio, en fin. Es ahí donde ocurre todo. O todo no, parte, porque como todo en el cuerpo, los procesos ocurren de manera muy grupal, como en equipo. Una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, este músculo, cuando no está bien estirado, cuando no está bien flexible, o puede incurrir más que los otros en hacernos sentir nervios, en hacer sentir que nuestro aire no está saliendo bien, porque si se encoge o si se tensiona, adivinen qué es lo que va a bajar o qué es lo que va a dejar de funcionar bien. Pues las costillas, pues el diafragma, pues la pelvis, pues un montón de cosas. Entonces, bueno, aquí lo ven en varias presentaciones.
Entonces, ese músculo no queda ni adelante ni atrás, porque miren, queda en todo el centro atravesado de esta manera. Está unido desde acá atrás hasta acá adelante. Por eso es supremamente importante que hagamos los estiramientos del tronco y de la cadera por esos dos músculos de psoas. Ok, ahora veamos músculos que ya conozcamos un poco más que el psoas. Por ejemplo, el recto del abdomen, que siempre que vamos a un gimnasio es lo que nos preguntan, ¿usted qué quiere desarrollar? Chocolatina, glúteos, pectorales o bueno, en fin. Pero eso es lo primero que preguntan. En el canto tenemos que saber que no solamente está el recto del abdomen, también está el oblicuo interno y la capa transversa. ¿Qué ocurre? Todos estos tres capas musculares, estas tres, están en un mismo lugar, pero en diferentes etapas. Esta es la parte más superficial, esta es la parte más intermedia y esta es la parte más interna. Si hacemos un corte transversal, así es como lo vamos a ver desde arriba. Entonces, primero está el recto, segundo está el oblicuo y tercero está el transverso. Y ah, son estructuras musculares grandes, son músculos bien grandes. Bueno, pero esto es parte de todo el equipo, de toda el engranaje que construye el canto. Entonces, con esta imagen les quiero mostrar que los músculos están unidos también a las costillas, los transversos, los oblicuos. Entonces, ahí nos vamos imaginando el rompecabezas que es el canto. Muy bien, aquí vemos algo un poco más completo de todos esos músculos. Miren, aquí está el psoas, aquí está el diafragma y vamos viendo que esto como que se divide en dos partes, ¿cierto? Ok, vamos viendo. Pero no podemos olvidar que todos estos músculos grandes que acabamos de ver confluyen en una sola parte. Y esta es la parte más importante del apoyo, pienso yo, porque aquí es donde se reúnen muchos de esos grandes músculos, que esta parte se llama el piso pélvico. Bueno, y así como todo sistema, órgano, tejidos, células, bueno, átomos, todo va confluyendo como hacia una partícula más pequeña, pues aquí todavía más. Aquí vamos a prestarle atención a la sínfisis del pubis. Es, esa es como la raíz de los músculos más importantes. Entonces es desde ahí, como aquí, al frente, como un poco más abajo de la costilla, de la vejiga, de la vejiga. Es una cosita muy pequeña, como un tejido que es el que une las dos partes de la pelvis y también une músculos. Entonces es desde ahí, en ese punto, donde yo quiero enfocar el apoyo. Entonces yo creo que muchos de ustedes van a estar, "Ah, o sea que el diafragma queda volando". Bueno, no queda volando porque como les digo, todo es un engranaje y todo funciona como, ¿qué les digo? No al mismo tiempo, pero sí de manera muy conjunta. Entonces, aquí está la sínfisis púbica. Así es en las mujeres y así es en los hombres. Bueno, eso también incide, pues porque nosotras tenemos un poco más grande la pelvis, por lo tanto, la sínfisis
también es un poco más grande, por ahí es por donde pasan, por este huequito de por acá, es por donde pasan los bebés. En cambio, los chicos tienen la pelvis un poco más alargada y la sínfisis también un poco. Bueno, entonces como veníamos intuyendo anteriormente, claro que sí. Toda esta parte, el tronco se divide en dos y se llama los dos cajones, el cajón torácico y el cajón abdominal. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar eh, los pulmones, obviamente, el corazón y todo lo que tiene que ver con esa parte de arriba, que son más bien pocos órganos, pero muy, muy importantes. Ese es el primer cajón. El segundo cajón es donde encontramos toda la masa líquida del cuerpo. ¿Cómo así que líquida? Tenemos agua solamente. O sea que lo que nos enseñaron en el colegio, eso es mentira. No. Lo que pasa es que todos estos órganos no tienen músculos como tal que los recojan desde dentro. No. Todos estos músculos, perdón, estos órganos están ahí contenidos de manera que si nos hacen una cirugía, qué pena por las imágenes que les voy a transmitir de manera oral, pero si nos hacen una cirugía, nos abren acá en el recto, por decirlo de alguna manera, abdominal, y de pronto ocurre que nos voltean, todos estos órganos se pueden ir al piso, porque los músculos que sostenían y que agrupaban todos esos órganos, la masa líquida, se derraman. Entonces tengan en cuenta eso. Todos los músculos que acabamos de ver ayudan a sujetar todos los órganos que están acá. Muy bien, también tengamos en cuenta que también está la columna vertebral. Es importante verlo desde varios puntos de vista. El ser humano es un, un ser muy complejo. Entonces, me parece que al estudiar canto debemos aprender desde la observación de la naturalidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo manejo mucho las explicaciones con el diferente tipo de diapositiva dependiendo de la temática. Por ejemplo, esta vez escogí un tema floral porque me parece que este tema de la anatomía del canto hay que tomarlo desde lo natural, observando el mecanismo que ya existe, que no nos lo tenemos que inventar, que no tenemos que hacer cosas raras, antinaturales para poder que funcione el canto. Solamente tenemos que observar lo que ocurre ya en la naturaleza y apropiarnos de eso y hacerlo consciente. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos otra vez, pero ya viendo un poco más eh, de sistemas, ubicándolos donde quedan. Bueno, y aquí también entonces es hora de pensarlo de manera ya, a ver, desde el punto de vista respiratorio. Imagínense ahora ya todos estos músculos en funcionamiento cuando yo inhalo y exhalo. Cuando inhalo, el aire puede entrar por nariz y por boca, o por nariz o por boca. El aire pasa por la tráquea, porque ustedes ya saben para qué sirve el esófago. El aire entra a los pulmones, hace intercambio gaseoso. Eso es solamente la inhalación, ¿cierto? Quiere decir que miren hacia dónde van las flechas. Hacia el frente, hacia atrás, hacia abajo. Hacia todas partes, como si fuera una bomba. Porque eso más o menos es lo que son los pulmones. Son como una espuma que se infla. Entonces,
imagínense hacia dónde se va toda la masa líquida. Imagínense qué ocurre con estos músculos que ya vimos, los músculos que se unen al hueso hioides, el esternocleidomastoideo, qué puede estar pasando cuando inhalamos. Y si no se lo imaginan, entonces inhalen y se palpan donde quieren observar más detalladamente. Así vamos desarrollando la propiocepción un poco mejor. Ok, aquí vamos entendiendo un poco más cuál es la labor o la segunda labor, diría yo, del diafragma. No solamente darle movilidad o permitirle movilidad a los pulmones, sino la división de las dos cajas. Es lo que está en la mitad de las dos cajas. Ok. Bueno, ahora les quiero mostrar este video, que sí se los voy a mostrar, del aparato respiratorio. Me parece hiper importante. Aquí vamos a ver muchas cosas, vamos a ver cómo sucede la respiración desde el punto de vista del diafragma y también vamos a ver las cuerdas vocales funcionando. Bueno, yo les voy explicando de todas maneras. Están hablando de que la inhalación y la expiración, la exhalación, ocurre porque entra el aire, pasa por la laringe, pasa por la tráquea, llena los bronquios del oxígeno, o sea, todo el aire, luego hay una separación química para poder llevar todo el oxígeno al torrente sanguíneo. Eso, entonces, eso fue la inspiración. Ahora la exhalación es todo lo que ya no nos sirve, se bota. Y eso ocurre en unos segundos. Y ahora muestran ya, creo que ahí va el diafragma. Miren que el diafragma es un músculo muy grande. Por lo tanto, podemos llevar las costillas hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, cuando el diafragma está arriba, es porque está relajado. Y cuando está abajo, es porque está elongado o porque está activo. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Esos roticos son para que pasen la vena principal y la arteria principal. Y nervios y bueno. Aquí hablan del cartílago cricoides, que la laringe está compuesta por varios cartílagos. El cartílago cricoides, aritenoides y el tiroides unido al cricoides. Y a ver. Ujú. Y la epiglotis unida al tiroides y después al ioides. Eso, entonces,
lo que permite que las cuerdas vocales se muevan son los aritenoides. O sea, todo ese compendio de, todo ese órgano es muy funcional. No se queda quieto, él se tiene que mover. Y como les explicaba ahora, del hueso oioides parten los demás, el tiroides, el cricoides y los aritenoides, que son los aritenoides los que permiten que las cuerdas vocales se muevan. Y el hueso tiroides y el cricoides, cuando se mueven de esta manera, permiten que las cuerdas vocales se puedan estirar o acortar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estiran, eh, quiere decir que estamos subiendo, que estamos haciendo notas agudas. Cuando se encogen, quiere decir que estamos haciendo notas graves. Ahora, ojo, no quiere decir que si yo subo la cabeza voy a hacer notas agudas y que si bajo la cabeza voy a hacer notas graves. Eso no. Ahora, esto que les estoy diciendo, les estoy contando qué es lo que dice el video, es cómo esos huesos permiten la movilidad natural de las cuerdas vocales. Entonces, para que entendamos un poco, cuando llevamos la cabeza hacia arriba, estamos estirando las cuerdas vocales sin necesidad, porque si estuviéramos cantando notas agudas, ellas ya se estirarían sin subir la cabeza, solamente porque necesitan hacer una nota más aguda con menor longitud de onda, por lo tanto necesitan estirarse. Es como cuando uno toca una guitarra y las cuerdas, y cuando uno toca notas agudas, se acerca un poco más a la tensión de la cuerda. En cambio, cuando uno toca notas más graves hacia arriba del mástil, se aleja más de la tensión total de la cuerda. Algo parecido ocurre con estos pliegues vocales. Ok, y ahí ya escuchamos a una persona haciendo... Ok, entonces ahí ya están mostrando que hay más músculos dentro de la laringe, dentro de todo ese aparato complejo que permiten la movilidad de las cuerdas vocales para poder que surja el sonido. Entonces, que hay unos músculos, que hay un músculo que permite que las cuerdas vocales se acerquen o se alejen, que creo yo que es el aritenoides. En cambio, los otros que permiten que el cricoides y el hueso tiroides puedan desplazarse de esta manera. Y son considerados músculos fonadores. Y que producir voz es una de las funciones de la laringe. La principal es proteger de cuerpos extraños a los pulmones y dejar pasar el aire para que llegue a los pulmones.
y está formada por articulaciones, membranas, tejidos, músculos, para poder darle pie a la respiración y al sonido. Ok, y esto que vieron aquí, esto de acá, que son las cuerdas vocales falsas, y estas que son las cuerdas vocales verdaderas, de donde realmente sale el sonido. Pero que si estas dos rojitas se juntan, pueden formar más sonidos. Pero los que siempre utilizamos son estos pliegues de acá, los blanquitos. Esto también que vieron ahí es que se cerraba y que se abría. Es importante para cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo les explicaba que, o no me acuerdo si fue a una persona que le expliqué o a varias, no me acuerdo, pero se los voy a explicar ahora. Cuando nosotros a veces queremos darle mucha potencia a la voz y lo que hacemos es llenar de aire, eh, querer sacar un montón de aire o ni siquiera aire, queremos sacar un montón de sonido. Y lo que hacemos es llenar esta parte de aire y de aquí va a salir el sonido, pero ¿a qué costo? Es decir, las personas que empujan pensando que metiendo o entrando los músculos del recto abdominal es como va a salir mejor el aire o el sonido, lo que están haciendo es golpear las cuerdas vocales porque ellas tienen una capacidad, ellas son una cosita miniatura, mide milímetros. Entonces, por más que esta cavidad de acá sea grande, esta de acá no lo es. Entonces, necesita un flujo de aire constante y no tan rápido para poder que se genere sanamente el sonido y que se propague de acá hasta arriba. Bueno, también pasa que cuando nosotros estamos inhalando, exhalando en ejercicios de respiración y lo que hacemos es cerrar la garganta cuando hacemos, por ejemplo, ejercicios como inhalo 2 tiempos, retengo 2 tiempos y exhalo 6 tiempos. Bueno, voy a hacer como una especie de pequeño ejercicio con esto que digo. Entonces, inhalo, retengo y aquí yo ya hice esto, como que contuve la respiración cerrando esta zona de acá. Lo que ocurre es que se cierran las cuerdas vocales y lo que puede pasar es que ya las estamos resintiendo. Cuando lo que podemos hacer es dejarlas quietas, relajadas y simplemente que ellas solitas se cierren sin nosotros hacer esfuerzo. A ver, cuando hacemos ejercicios, a ver, los que son estudiantes míos, porque como les digo, yo no soy su profesora como tal de canto, estamos haciendo como que les digo, un curso de 4 meses. Entonces, a mis estudiantes yo les digo, bueno, no hagamos golpe glótico. No hagamos golpe glótico para no obligar a las cuerdas vocales a que se cierren de golpe, sino que ellas solitas lo hagan para impedir que el aire pase y poder sostener. Y eso lleva un trabajo un poco dispendioso, no es algo fácil, así como desaprender cosas que ya sabemos en cualquier aspecto de la vida es difícil. Y en el canto creo que es un poco más porque enseñarle a los músculos que no van a hacer lo que tanto han hecho durante tantos años lleva mucho tiempo. Entonces, bueno,
¿Todo esto para qué? Para decirles, tengan mucho cuidado con las cosas súper específicas que sus profes de canto les estén pidiendo. Revisen, ¿esto por qué me lo está pidiendo? ¿Este ejercicio para qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Y será que sí lo estoy haciendo bien? Por eso es muy importante que no simplemente se basen en cursos fugaces en internet, sino que vayan donde un profesor de canto, asegúrense de que sea un profesor responsable y que les dé detalle a detalle todo lo que ustedes les pregunten.